Queridos hermanos, que la paz del Señor esté con todos vosotros. Este tercer domingo de Cuaresma, en este año nos invita la liturgia a contemplar el misterio de la expulsión de los mercaderes del templo. Y lo vamos a hacer no con los textos que leemos en Semana Santa, los textos de Mateo, Marcos o Lucas, que sitúan este momento justo al final de la vida de Jesús, cuando Jesús ya está en Jerusalén unos días antes de su muerte, y que va a provocar ciertamente el conflicto con los judíos. Vamos a leer la versión de San Juan, que frente a estas otras versiones sitúa esta expulsión de los mercaderes del templo al principio del Evangelio, en el capítulo segundo. En el Evangelio según San Juan se nos cuenta que Jesús subió a Jerusalén no solo una vez, sino que subió varias veces, con motivo de varias fiestas. En una de estas ocasiones está allí Jesús y no simplemente se produce el gesto profético de echar a los mercaderes del templo, es decir, de purificar la religión de Israel de esas añadiduras, por así decirlo, inmorales que se le habían adherido, sino que además le da un fuerte contenido profético. No simplemente ya está la escritura que dice el celo de tu casa me devora, que es lo que recuerdan los discípulos, un texto que es un versículo de un salmo, sino que aquí en el Evangelio de San Juan se pone especialmente el énfasis en una frase de Jesús, en una afirmación de Jesús. ¿Con qué autoridad haces esto? Y les dice Jesús: destruid este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Este argumento se va a utilizar precisamente en el proceso contra Jesús. Este ha dicho que va a destruir el templo. Y en el Evangelio de San Juan, claramente, él lo dice, se refería al templo de su cuerpo, se refiere a la resurrección. Es decir, Jesús va a significar una purificación de lo que es la religión de Israel. Y Jesús anuncia ya lo que va a ser su desenlace, que no es la cruz, sino que va a ser la resurrección. Todo se encamina en San Juan a la manifestación del amor de Dios en Cristo resucitado. En Cristo resucitado que pasa por el camino de la cruz, que es el camino de la gloria. Por muy paradójico que pueda resultar que un ejecutado, un torturado, un condenado a muerte, un despreciado, un desacreditado Jesús en la cruz, precisamente en ese momento esté la gloria de Dios. Y esté la gloria de Dios manifestándose en el inmenso amor que nos tiene a los hombres, que es camino, que es verdad y que es vida. Son conceptos muy propios del Evangelio de San Juan. De hecho, hoy también para comprender este anuncio profético que nos hace Jesús de su muerte y de su resurrección, nos ayuda mucho la segunda lectura del comienzo de la primera carta a los Corintios. Los judíos buscan signos de poder, de la manifestación del poder de Dios. En cambio, los griegos buscan a Dios a través de la sabiduría, la divinidad, la pervivencia del alma. Es decir, dice San Pablo, nosotros somos escándalo para los judíos porque ni tenemos el poder de los signos de Dios, y somos necedad para los griegos porque afirmamos el triunfo de un crucificado. Pero precisamente ahí está la fuerza, el poder, la sabiduría de Dios en Cristo crucificado y resucitado. Este tiempo de Cuaresma es el tiempo en el que contemplamos por excelencia la pasión de nuestro Señor Jesucristo, el inmenso amor que le movió a venir a nuestro encuentro para morir por nosotros y salvarnos. Inmenso amor que triunfa definitivamente en la resurrección. Destruid este cuerpo, este templo, sí, destruidlo, que yo lo reedificaré en 3 días. En Cristo resucitado ha comenzado una nueva historia, ha comenzado una nueva y definitiva relación con Dios. En Cristo resucitado nosotros tenemos la esperanza de participar en la vida de Dios. Y ese será nuestro verdadero templo, nuestro verdadero encuentro con Dios. Queridos hermanos, que tengáis un feliz domingo en la contemplación de este misterio de la expulsión de los mercaderes del templo, el misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y que su bendición nos acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.